como el día D. Así lo cuenta Cornelius Ryan en un libro que es fundamental para entender lo que pasó esos días. Se llama El día más largo, como la película que posteriormente fue rodada. En ese momento, los hombres de la 82ª y 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos saltaron sobre una Normandía que estaba ese día, sí, al fin, iluminada por la luna. El primer boletín informativo de la radio pública británica, de la BBC, daba así cuenta del inicio de las operaciones militares en el frente francés. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number 1, and in a few seconds I will read it to you. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Bajo el mando del general Eisenhower, el jefe del mando supremo aliada, comenzaban esas operaciones militares. Unas operaciones que comenzaron primero por el aire y posteriormente de manera naval. Esta fue una operación anfibia. Uno de esos hombres que saltó desde uno de los aviones, de los primeros aviones de la 101 División Aerotransportada, era el entonces teniente de paracaidistas Richard Winters. So that we had the red light, had everybody standing up, ready to jump. So when the plane started to get hit, and suddenly the pilot gives me the green light, I'm out the door. Contaba cómo iban en ese avión que los iba a lanzar sobre Normandía con la luz roja, la que les impedía saltar, pero en un momento dado el avión empezó a ser alcanzado por los disparos de los antiaéreos alemanes y tuvieron que saltar muy lejos de las posiciones donde estaban inicialmente propuestos. Es la mayor operación militar anfibia de la historia, la que se recuerda hoy. 150.000 soldados aliados, en su mayoría estadounidenses, pero también británicos y canadienses. Se usaron al menos 5.000 barcos y 11.000 aviones para el transporte y protección de las tropas. La irrupción en las playas normandas permitió que en menos de una semana 50.000 carros de combate aliados llegaran a territorio francés. Hace hoy 80 años, en la noche, ya había una cabeza de playa. Los aliados habían conseguido romper el cerco alemán y entrar al interior del territorio francés. Eso sí, con un enorme pago de víctimas. Unas 10.000 personas se calcula que murieron en ese momento. Esta mañana se está recordando. Ahora mismo habla el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Antes lo ha hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, en el cementerio americano y frente a los pocos veteranos que quedan ya de aquella operación militar. A ellos les ha dado las gracias por haber liberado a Francia. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say. Y les dice que consideren a Francia como su casa, como su hogar. Antes de Macron ha hablado el rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Era importante su presencia hoy en este acto porque se quería ver cuál era su estado de salud después de su diagnóstico de cáncer. El rey, con uniforme del ejército, ha dicho que hoy, más que nunca, hay que recordar lo que en aquellos días se hizo, que fue, ayer y hoy, oponerse a la tiranía. We recall the lesson that comes to us again and again across the decades. Free nations must stand together to oppose tyranny. Las naciones libres deben estar juntas para oponerse a la tiranía. De los veteranos de aquellos días quedan apenas hoy en Normandía unos 200. De hecho, acabamos de conocer que uno de ellos ha fallecido en el camino hasta estos actos conmemorativos del 80 aniversario del desembarco de Normandía. En la cadena de televisión pública británica, en la BBC, han hablado con uno de ellos, con Alfred Booker. Le han preguntado qué piensa, qué recuerda de aquellos días y cuál es la consecuencia que ha sacado a sus 97 años. God's sake, keep away from war. Por Dios santo, manténganse lejos de la guerra. Ese es el principal recuerdo hoy, en este día donde los principales líderes mundiales están asistiendo a estos 80 años del desembarco de Normandía, del inicio de la operación Overlord. Acaba de llegar a territorio francés el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Su país no participó en este desembarco, pero tiene un poderoso valor simbólico invitarlo hoy a estos actos para hacerle llegar el apoyo de buena parte de la comunidad internacional de los países occidentales. Se va a reunir con el presidente Macron en las próximas horas. Quien no está hoy, evidentemente, es el presidente ruso Vladimir Putin. Sus tropas no participaron en este desembarco, pero tampoco había sido invitado como consecuencia de la guerra no declarada que mantiene con buena parte de los países occidentales, Néstor.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comenzó ya la celebración, el aniversario número 80 por el desembarco de los aliados en Normandía, que fue hace 80 años. En una madrugada como hoy, cogieron a Hitler durmiendo, el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en la misma playa de Omaha, en la costa francesa, se encuentran esta mañana el rey Carlos de Inglaterra. En ese momento, el ejército de la Gran Bretaña era dirigido por el propio Churchill. Está Emmanuel Macron, el anfitrión, líderes de Occidente, con un invitado especial que es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Está Joe Biden, está el rey Carlos, pero también con una ausencia especial, que es la de Vladimir Putin, que había sido invitado a los aniversarios 75, 70 del desembarco. No está en esta oportunidad, por supuesto, un gran mensaje. 7 de la mañana, 6 minutos. Uno de los aprendizajes que el paso de los años me ha dejado es reconocer los errores cometidos. Y si son públicos, hacerlo públicamente. Reconocerlos sin miedo. Es muy probable que algunos no sean capaces de asumir sus errores por varias razones. Por miedo al juicio, por temor al fracaso, por necesidad de aprobación, por perfeccionismo, por baja autoestima, por miedo a las consecuencias. Sí, nos preocupamos por las posibles repercusiones negativas de nuestros errores, como el castigo, la pérdida de oportunidades o el daño de nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que necesitamos identificar cuáles son los beneficios de reconocer públicamente nuestros errores, de reconocer de verdad nuestros errores, porque eso será motivación para vencer ese miedo. Te propongo varias razones, varios beneficios. El primero, crecimiento personal. Los errores son oportunidad para aprender y crecer, ya que nos permite identificar concretamente en qué debemos mejorar. También podemos desarrollar nuevas habilidades, mejorar nuestro rendimiento y alcanzar nuevas metas. Un segundo beneficio, la demostración de integridad. Asumir la responsabilidad de nuestros errores demuestra que somos honestos, íntegros y maduros. Esto fortalece la confianza y el respeto en nuestras relaciones con los otros, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Un tercer beneficio, aumento de la autoestima. Aceptar y aprender de nuestros errores demuestra que somos capaces de la autocrítica, que estamos dispuestos a aprender de nuestros fallos y que tenemos la confianza para seguir adelante. Una razón más, reducción del estrés y de la ansiedad. Negar o culpar a los demás por nuestros errores no solo genera más estrés y más ansiedad, sino que nos lleva a anclarnos en experiencias del pasado. En cambio, aceptarlos nos permite liberar esa carga emocional y enfocarnos en nuevas situaciones. Y un último beneficio, inspiración y confiabilidad. Ser consciente de nuestros errores y reconocerlos nos hace ser más confiables ante los otros, pero nos ayuda a inspirar a aquellos que están cerca. Nadie que sea consciente de sí mismo se niega a reconocer sus equivocaciones. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las 7 de la mañana, 9 minutos, hora de hablar de los deportes, hora de hablar de la finalísima del fútbol en Colombia. Varios detalles. El tema de la boletería sí ha sido, difícil, caótico, si el término es válido, en la ciudad de Bucaramanga. El club de la Ciudad Bonita, en sus redes sociales, indica varios detalles. El primero, en comunicado oficial, cuenta que el 50% del aforo general ya fue vendido y que la segunda etapa de venta de boletería comenzará hoy, 6 de junio a las 2 de la tarde, para ese 50% del aforo restante. Y un detalle interesante para el aficionado. Yo sé que el hincha cuando quiere asistir a una final, busca cualquier camino. Ojo, están estafando. Solo hay una vía de compra oficial, Quick Ticket. También lo comunica el Atlético Bucaramanga. Es la página en internet del sitio oficial www.quickticket.com
para adquirir la boletería, que no se aceptan pagos por Nequi, que hay gente que está mandando cadenas de WhatsApp diciendo que aquí pueden pagar y yo le vendo boletas. Ojo que terminan tumbados. Solamente esa es la página oficial para la venta de boletería. A propósito, ya en lo deportivo, el Atlético Bucaramanga tendrá hoy atención a medios de comunicación a las 2:45 de la tarde. Será también práctica abierta los primeros 15 minutos para los medios de comunicación antes de que el técnico Rafael Dudamel, que ha hecho una gran campaña, de hecho ya es un tremendo ganador en el proceso de este Atlético Bucaramanga, llegando a la final. Claro, la gente de la Ciudad Bonita aspira a que esa primera estrella sea para el conjunto leopardo. El otro equipo en disputa, Independiente Santa Fe, ha confirmado que está en duda. Es prácticamente difícil o imposible que Facundo Agüero, el defensa argentino, por las molestias musculares en su pierna derecha, llegue para este partido determinante. Veremos si le da el tiempo a Agüero para el juego del próximo sábado o si el técnico Peirano lo reserva para su recuperación y pensar en el partido de vuelta en el Campín el día 15 de junio. A propósito de Peirano, el entrenador cardenal, su visión de cómo pinta este primer juego de la finalísima ante el Bucaramanga. No tengo pensado la palabra riesgo para nada. Riesgo es de miedoso y nosotros no lo somos. El juego, el fútbol tiene muchas cosas que van a suceder dentro del campo. Hay que estar atento para tener respuesta para las cosas que sucedan, pero nunca con temor ni mucho menos. Convencimiento a la hora de trabajar. Buscar atacar. Bueno, buscar atacar. Es un equipo que ha plantado cara en plazas difíciles como la de Ibagué y seguro que va a ir a buscar la posibilidad de una victoria y marcar el camino de gloria. El rojo bogotano que va tras su 10ª estrella en el fútbol profesional colombiano. Este sábado desde las 4 de la tarde habrá servicio del equipo deportivo de Blue, primero con el juego de Colombia ante la selección de los Estados Unidos. Ya les vamos a contar detalles del equipo que se prepara para la Copa América y a continuación tendremos la previa del partido entre Bucaramanga e Independiente Santa Fe de la finalísima del balompié en Colombia. Les decíamos de Colombia, la selección mayor, la absoluta, ya está en Estados Unidos. Los 28 jugadores convocados por Néstor Lorenzo llegaron casi sobre la medianoche a Washington. Había aficionados en las afueras de la concentración del Hotel a la Espera, pero no hubo contacto con ellos. Hoy será la primera sesión de trabajos ya en territorio norteamericano para el partido, les decíamos, este sábado frente a la selección estadounidense. Y a propósito de duelos pre-Copa América, Uruguay, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, le pegó tremenda goleada a México en las últimas horas, 4-0. Partido jugado en Colorado, en territorio norteamericano. Darwin Núñez, el compañero de Lucho Díaz, marcó tripleta, la primera con los uruguayos. Pelistri anotó el cuarto. En la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa dijo: ojo, este resultado es exagerado. Bien, más adelante les contaremos también de cómo usted podrá comprar boletas para el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia. Hoy FIFA pone en venta la boletería. Les vamos a contar ese paso a paso y el desarrollo de los kilómetros y la etapa número 5 del Criterium du Dauphiné, donde Colombia tiene 4 corredores de cara ya en la antesala al Tour de Francia. 7:13, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Colombia, el nuevo ataque del presidente Petro a la registraduría, al sistema electoral colombiano y a la firma Thomas Gregg & Sons, que es la empresa del lío de los pasaportes a la que ahora el presidente Petro exige sacar de la licitación que opera el software de la registraduría. El argumento del presidente Petro es que es un peligro para la democracia porque el presidente no quiere que sea Thomas Gregg la que tenga acceso a los datos de los colombianos y al mismo tiempo haga el escrutinio de las elecciones. Dice el registrador que eso no es cierto, que no se puede vetar a Thomas Gregg y le aclara
sobre el tema técnico, que los datos de los colombianos no están en manos de Thomas Gregg, sino en manos de una empresa francesa que los manejó hace 3 años o 2 años largos, cuando ganó el presidente Gustavo Petro, él y su partido, el Pacto Histórico, las presidenciales y las parlamentarias, y en ese momento le parecieron unas elecciones transparentes. La tesis del presidente es que los escrutinios de las elecciones son manipulables o alterables o vulnerables, como si fuera un software diferente al que ha garantizado elecciones a prueba de todas las tendencias políticas. La EPS Salud Bolívar amanece como la tercera del sistema de salud que quiere irse, que le pide a la Superintendencia de Salud un retiro voluntario que en la práctica significa dejar de prestar el servicio, como lo pidió Compensar el 6 de abril y Sura el 28 de mayo. Esta última, recuerden, bajo la figura de desmonte progresivo. Eso sí, hay 2 diferencias y muy grandes entre Salud Bolívar y Compensar y Sura. La primera es que Salud Bolívar es una EPS de las más pequeñas en el país. Tiene 3.500 pacientes, de los cuales 3.176 son del régimen contributivo, lo que representa el 0,01% del total de los usuarios del sistema. Y la segunda diferencia es que Salud Bolívar no se quiere ir del sistema de salud por problemas financieros, pues es una EPS que hoy cumple los 3 indicadores fundamentales que analiza la Superintendencia de Salud: el de capital máximo, el de patrimonio y el de reservas técnicas. Son 17 países en total, Colombia junto a otros 16 países los que suscriben este comunicado que está siendo publicado por la Casa Blanca esta mañana. Hay que destacar que es el segundo comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca que Colombia suscribe. Ya anteriormente había suscrito otro comunicado precisamente pidiendo la liberación de rehenes por parte de Hamás. Dice el comunicado, abro comillas: como líderes de países profundamente preocupados por los rehenes detenidos por Hamás en Gaza, incluidos muchos de nuestros propios ciudadanos, apoyamos plenamente el movimiento hacia un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes que ahora está sobre la mesa. Y como lo describió el presidente Biden el 31 de mayo, no hay tiempo que perder. Hacemos un llamado a Hamás para que cierre este acuerdo con el que Israel está listo para seguir adelante y comenzar el proceso de liberación de nuestros ciudadanos. Por unanimidad fue aprobada la reforma que revive la muy conocida Mesada 14 para los veteranos de las fuerzas militares y la policía. Ocurrió en octavo y último debate en la Cámara de Representantes con 101 votos a favor y 0 en contra. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 18 minutos. En segundos, el presidente de Bancolombia hablando sobre la caída y recuperación del sistema. Ya están funcionando bien las aplicaciones, las transacciones de los clientes Bancolombia. Funciona plenamente. Ya usted puede registrarse en su aplicación con la huella, con su cara, si ese es el sistema que tiene autorizado. Puede hacer transacciones, puede cambiar las claves. Ya Bancolombia, Néstor, dio por superada esa crisis. Bueno, al menos en lo que respecta al canal digital, porque ahora está analizando lo que pudo provocar la caída de la aplicación durante 2 días en sus clientes. Por ejemplo, que hayan incurrido en mora por no pagar tarjetas de crédito o que tengan problemas a la hora de pagar un interés distinto al que debían pagar lunes o martes, mejor dicho, analizando los casos de esos clientes que se siguen quejando. Va a ser muy difícil medir las pérdidas o los daños o las repercusiones de la caída de Bancolombia, Víctor. Néstor, sí, pero pues nos dice Bancolombia, ya Néstor, el presidente de Bancolombia nos confirmó que nos va a atender en unos minutos en otro punto del centro de convenciones. Nosotros nos encontramos aquí con Ricardo Ospina en el punto Blue. Vale. Nos va a atender rápidamente, pero sí, el anuncio principal de Bancolombia es que van a evaluar cada caso para no generarles sobrecostos, intereses a los clientes afectados, pero nosotros sí queremos preguntarles o preguntarle al presidente qué es lo que hay detrás de esa caída, porque en algún momento nos anunciaron que se había reparado el problema y volvió a presentarse, digamos, esta problemática
para los usuarios de Bancolombia. Así que en unos minutos estaremos hablando con el presidente de la entidad, Juan Carlos Borja. En un minuto, Víctor, si me ayuda, por favor, le doy paso al presidente de Bancolombia. También en segundos aquí, el ministro del Interior hablando del acuerdo anoche, al filo de la medianoche, con la gente del Congreso de los Pueblos, que tenía o tiene todavía tomada la anunciatura y que ha bloqueado vías en buena parte del país. Ellos, que son representantes de comunidades de indígenas, de campesinos, que lograron un acuerdo para establecer una mesa, un diálogo alrededor del desmonte del paramilitarismo. Esa era su petición. En Venezuela se está conociendo esta mañana de una petición del gobierno de Brasil, del presidente Lula da Silva, que le pide al presidente Maduro, el Lula, que es de los mentores de la izquierda en América Latina, que haya presencia de observadores internacionales en las elecciones del próximo mes de julio en Venezuela. Desde Caracas, a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Fue una conversación telefónica entre ambos mandatarios, donde, si bien es cierto, el presidente de Brasil reiteró todo su apoyo al venezolano, sí resaltó la importancia y casi que la necesidad de que haya el 28 de julio, día de las presidenciales, una amplia presencia de observadores internacionales que al final del día terminen siendo una especie de garantía sobre el resultado en estas presidenciales. Resaltar que esta información, Néstor, no viene de parte de Venezuela. De hecho, acá el gobierno no ha comunicado absolutamente nada, sino que lo conocemos porque desde Brasilia se envía una misiva oficial. Ahora, lo que resalta es que el llamado del presidente Lula ocurre días después de que la autoridad electoral acá en Venezuela, el CNE, retirara su invitación a la Unión Europea para observar los comicios, que era sin duda uno de los organismos más importantes que harían presencia para el 28 de julio. Todo esto mientras acá a lo interno pues continúan los actos de campaña, al menos del lado opositor. María Corina Machado sigue recorriendo el país, hoy está al sur en el estado Bolívar, luego iría del Tamacuro, que es el suroriente del país, y Edmundo González en actos menos masivos, más en reuniones tipo de apoyo político, en donde precisamente admitió que para ganar el 28 de julio, para que la oposición gane, debe ser o es necesario una masiva participación. Debemos ganar la elección. Lo haremos a través de tres claves: una alta participación, el acompañamiento internacional y una alta organización en cada centro de votación y en cada mesa. Por cierto, hablando de cada centro de votación y de cada mesa, la oposición asegura que ya tienen 27.000 equipos para la defensa del voto, que quiere decir equipos que se activarían hacia el final de la jornada de ese 28 de julio para observar el proceso de conteo y totalización de los resultados. Néstor. Ya estamos a mes y medio, 7 de la mañana, 22 minutos. Hay problema, hay un accidente. Esta es la Dauphiné Libéré, Ricardo, ¿no? La que se está corriendo en Europa. Sí, hoy se llama Criterium du Dauphiné. Digamos que el nombre se modificó, pero en esencia, para los amantes del ciclismo, se presentó una caída masiva. Accidente grande, se acaba de detener la carrera. El piso mojado, el asfalto mojado, parecía jabonoso y como piensen en una bola de boliche. Cayeron como si fueran pines en una pista de bolos los ciclistas, y lo preocupante, todos los que han sufrido, por supuesto, tienen la protección médica, pero favoritos para el Tour de Francia. El Tour empieza en 23 días. Evenepoel, Ayuso, Roglic son algunos de los nombres que están ahí reseñados en la caída. La carrera está neutralizada, estamos esperando el reporte oficial. Recuerde que la caída en el País Vasco hace un poco más de un mes largo, generó lo de Vingegaard, que está en duda para ir al Tour y bueno, que algunos incluso temieron por la vida de los corredores. Esta no tiene este perfil, pero cuidado, una caída puede generar una fractura y acabar con cualquier ilusión pensando en el Tour de Francia. 7:23 minutos, en 30 segundos aquí el presidente de Bancolombia desde Cartagena, en el Congreso de los Bancos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comenzó ya la celebración, el aniversario número 80 por el desembarco de los aliados en Normandía, que fue hace 80 años. En una madrugada como hoy, cogieron a Hitler durmiendo, el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en la misma playa de Omaha, en la costa francesa, se encuentran esta mañana el rey Carlos de Inglaterra. En ese momento, el ejército de la Gran Bretaña era dirigido por el propio Churchill. Está Emmanuel Macron, el anfitrión, líderes de Occidente, con un invitado especial que es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Está Joe Biden, está el rey Carlos,
pero también con una ausencia especial. Esta la de es Vladimir Blue Putin, que Radio, la alternativa. El doctor Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia, el banco que ha sufrido esta semana los problemas técnicos. Tiene 17 millones de clientes, de ahorradores. De esos 17, 8 millones de clientes Bancolombia con la aplicación. Pero súmele lo de Nequi, que son las transacciones que también estuvieron suspendidas durante casi 48 horas. La respuesta del presidente de Bancolombia está ahora Víctor en Cartagena. Adelante. Néstor, sigo aquí en el Centro de Convenciones de Cartagena en medio de esta convención bancaria, pero me moví desde el punto de Blue Radio hacia otro lugar. Esto aquí es muy grande, como usted sabe, para hablar con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, y que nos cuente, y sobre todo que les cuente a sus clientes qué es lo que está pasando con la aplicación móvil de este banco que se ha caído en varias oportunidades esta semana después de un mantenimiento. Doctor Mora, estamos hablando de un tema muy relevante. ¿Para qué? Más de, 15 millones de usuarios que ustedes deben tener, ¿verdad? Sí, Víctor, es un grupo muy importante y es un gusto estar hoy aquí en Blue Radio. Yo lo primero que quiero decir es que lamentamos lo que ha sucedido y entendemos que causamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios una dificultad, porque Bancolombia es parte de ese día a día con el que viven y queremos realmente ofrecer disculpas, porque entendemos que hemos generado unas dificultades para ese tema del día a día de nuestros clientes. Gracias a usted, presidente, por atendernos, y ahora cuéntenos cuál fue el origen del problema, porque nos enteramos durante el fin de semana, como habitualmente lo hace Bancolombia, que iban a realizar unos mantenimientos tecnológicos en unos horarios donde no afectaran el día a día de tanta gente que es usuaria tal vez del banco con más clientes en el país. ¿Qué pasó ese lunes festivo que empezó como a demorarse y a tardarse la solución? Víctor, la realidad es que teníamos un mantenimiento en la noche del domingo, del domingo al lunes. Ese mantenimiento tuvo unas dificultades. Los sistemas y todos los que a veces tenemos relación con la tecnología sabemos que a veces nos juegan una mala pasada, y jugó una mala pasada ese mantenimiento. Tuvimos un inconveniente con el sistema operativo del sistema principal del banco, lo que nos generó una indisponibilidad en ese momento. Y nosotros tenemos una contingencia, tenemos una en Medellín, ese fue el que tuvo el problema, tenemos una contingencia en Bogotá. Nos movimos a esa contingencia con tan mala suerte que ese sistema de Bogotá también tuvo una dificultad, pero distinta. Yo creo que Morphy se nos juntó, como a veces sucede en estos temas. Dimos servicio operando desde Bogotá, pero empezamos a tener unas dificultades y no pudimos tener el servicio pleno. Esa, digamos, es la explicación técnica. Nos demoramos mucho porque en ese momento no teníamos la posibilidad de poder movernos como lo hacemos normalmente por las dificultades que teníamos y haber confluido esos dos temas. Así que eso fue lo que sucedió. Tenemos una variedad de servicios. Nosotros podemos atender a nuestros clientes por muchos canales, por cajeros automáticos. Las tarjetas finalmente pudimos funcionar, pero la verdad es que la app, que hoy es el canal más usado del banco, fue el que tuvo indisponibilidad hasta el día de hoy. Porque yo soy cliente de Bancolombia y en algún momento el martes ustedes a través de redes sociales nos anunciaron que el servicio se había normalizado y vuelve a presentarse una caída, es decir, el tema todavía no se ha resuelto. El martes no, porque como te explicaba, tuvimos el problema en Medellín el lunes, nos movimos a Bogotá ese mismo lunes. El martes empezamos a operar desde Bogotá y ahí fue donde tuvimos la otra dificultad. Entonces por eso fue que anunciamos que estábamos operando bien, pero tuvimos una dificultad y por lo tanto el servicio no estuvo disponible, sobre todo en la app principalmente durante el día martes. Solucionamos el problema que teníamos en Medellín, nos regresamos en la noche a Medellín, al computador de Medellín, y ya a partir de hoy pudimos entregar un servicio, pero quiero decirlo que algunas personas tuvieron alguna indisponibilidad porque como teníamos tantas transacciones represadas de muchas personas, hubo una carga muy grande y por lo tanto esa sobrecarga generó alguna demora en el servicio.
pero ya normalizados, Víctor. Ya están normalizados. El mensaje para la gente, porque muchos se preocupan, ¿qué pasó con mi clave? Muchas personas empezaron a tener problemas con sus claves de acceso. ¿Cuál es el mensaje para la gente, para tantos clientes? Primero que nos disculpen, hay un equipo de Bancolombia trabajando intensamente, como podrán imaginarse, muchos de ellos sin dormir. Podemos garantizar que no ha habido problema con el dinero, que el dinero está seguro, que es un problema técnico que está ya resuelto, digamos, y que el dinero estará disponible. Y también decirles que cuando haya indisponibilidad de la app, hay otros canales que pueden utilizar para poder tener acceso a su dinero. ¿Cómo cuáles? Pueden tener acceso a través de cajeros automáticos, pueden tener acceso a través de la sucursal, a través de internet, pueden tener posibilidades con las tarjetas de crédito o débito, así que y las oficinas también tienen disponibilidad. En momentos así empiezan a llegar muchos mensajes de texto a muchas personas, inclusive no clientes del banco, a decirles piquen aquí para restablecer su contraseña. ¿Bancolombia está enviando mensajes de este tipo? ¿Por ya sea mensajes de texto o vía correo electrónico? No, nosotros, esos son las personas inescrupulosas que aprovechan oportunidades. De hecho, en muchos momentos envían mensajes buscando que las personas caigan y que entreguen sus claves. Yo quiero ser enfático en que no deben entregar sus claves en esos mensajes. ¿Y las personas deberían, ustedes recomiendan de pronto por esta situación, cambiar su clave en este momento? Yo creo que cambiar la clave es una rutina que se debe tener de manera periódica. Yo recomendaría que cada mes haya un cambio de clave. Ahora, por la falla técnica, no hay una razón particular por este evento para que se cambie la clave, pero sí es una práctica que se debe tener de modificar la clave cada mes. ¿Fue algún ataque cibernético, algún hackeo, algún intento producto de todos estos delitos, nuevos delitos que existen con la tecnología y pues con tanta información que se maneja en el Internet? Yo quiero ser enfático, Víctor, que nada de eso sucedió. Fue una falla técnica que sucedió en un computador, el primero en una falla de software en un sistema operativo, el segundo una falla diferente en otro, que tuvieron una desafortunada coincidencia, insisto, y que lamentamos mucho que hayamos afectado el servicio a nuestros clientes y entendemos la dificultad en que los pusimos y reiteramos nuestras disculpas, pero quiero ser enfático que no tuve nada que ver con un ataque cibernético. Y una última pregunta, presidente, muchas gracias por atendernos. Usted está aquí en medio de la convención bancaria, un evento muy importante para todo el sector, y bueno, le cae, como dice usted, la ley de Murphy. Esta situación le llega a Bancolombia, pero pues no es una situación nueva, ha sido reiterada, en ciertos momentos se caen los canales, inclusive de Nequi. ¿Ustedes están trabajando en una solución de pronto definitiva para que este tipo de cosas no se vuelvan a presentar? Tenemos un equipo que trabaja de manera permanente y además hacemos inversiones que son más de 500 mil millones de pesos al año en la modernización y en la inversión en nuestros canales, así que ese es un trabajo permanente y créame que tenemos unos objetivos de tener las menores indisponibilidades, de hecho lo tenemos como indicador nuestro. Desafortunadamente hay momentos en que hay cosas pasan que son imponderables, pero es una de nuestras prioridades principales porque sabemos lo que afecta a nuestros clientes. Presidente, muchas gracias por estos minutos. No, Víctor, es un gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Estás escuchando Blue Radio. La experiencia espiritual nos permite descubrir nuestras limitaciones, no para hacernos daño, no para sentirnos infelices, no para sentirnos culpables, sino para descubrir en qué tenemos que trabajar. Y lo hacemos con amor, con el amor propio que nos da a descubrirnos valiosos también. La experiencia espiritual nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones, y eso es lo que llamamos humildad, cuando evitamos esa pretensión de querer ser mejor que los demás. Yo les invito a tener una práctica espiritual intensa y firme. La mía la hago con el oracional El Man está vivo.
Ojalá hoy sepas cuáles son tus límites y desde allí construyas un proyecto real. En Colombia, el nuevo ataque del presidente Petro a la registraduría, al sistema electoral colombiano y a la firma Thomas Gregg & Sons, que es la empresa del lío de los pasaportes a la que ahora el presidente Petro exige sacar de la licitación que opera el software de la registraduría. El argumento del presidente Petro es que es un peligro para la democracia porque el presidente no quiere que sea Thomas Gregg la que tenga acceso a los datos de los colombianos y al mismo tiempo haga el escrutinio de las elecciones. Dice el registrador que eso no es cierto, que no se puede vetar a Thomas Gregg y le aclara sobre el tema técnico que los datos de los colombianos no están en manos de Thomas Gregg, sino en manos de una empresa francesa que los manejó hace 3 años o 2 Esta años es largos. Blue Radio, la alternativa. Debe amanecer con una sonrisa gigante el ministro del Interior porque anoche logró un acuerdo con este Congreso de los Pueblos para levantar los bloqueos. Pero al tiempo le estaban aprobando en el Congreso de Colombia, en esta época final de legislatura, le estaban aprobando proyectos muy importantes. Señor ministro Velasco, ministro de la Política, ministro del Interior, muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor, a usted, a los miles y miles de oyentes de su emisora y a la mesa de trabajo, un muy afectuoso saludo. Gracias. Ministro, ¿cómo es el acuerdo primero con este Congreso de los Pueblos? Que se tomaron la anunciatura, estaban bloqueando vías aquí y allá en diferentes regiones del país y usted llega a este muy feliz acuerdo para que haya levantamiento. ¿En qué términos, qué fue lo que logró? Básicamente, Néstor, el Congreso de los Pueblos pues tenían, entendemos, o sea, desmonte del paramilitarismo. Evidentemente el desmonte del paramilitarismo no se va a lograr en una mesa de trabajo, es toda una política de Estado que nosotros explicamos y que evidentemente no solo el gobierno, sino Fiscalía y otras entidades pues están en esa tarea. Una serie de acciones en distintas regiones del país, pero ¿sabe qué me duele? Y se lo voy a confesar, Néstor. ¿Para qué nos bloquearon las vías? ¿Para qué bloquearon la entrada de la Anunciatura y la entrada de Bancol, que es el edificio en donde atiende buena parte del Ministerio del Interior? Ellos decían, para que nos sentemos a hablar. Pues nosotros nos sentamos a hablar desde el primer minuto. Yo mismo convoqué a algunos de estos líderes a mi despacho, porque estábamos a menos de 3 cuadras, y la viceministra de Diálogo Social, una mujer con muchísima experiencia en ello, Lidia Solano, pues tuvo unas horas para armar el equipo de trabajo. Ayer viceministros, directores de institutos se sentaron con estas comunidades. Nos hubiésemos podido evitar el daño terrible que terminamos haciéndole al campesino de Pailitas que tiene que bajar su leche, o al campesino de Sotará que tiene que bajar su leche, o de Nariño que tiene que pasar por la vía panamericana, y que un día bloqueada una vía significa la pérdida de sus productos, y para un campesino perder lo que ordeñó ese día o lo que cosechó ese día es muchísimo. De manera que, de verdad, Néstor, gracias por abrirme el micrófono para decirle a la gente, hombre, no se necesitan bloqueos para hablar con el gobierno, porque los bloqueos en el fondo terminan afectando a todo el país y particularmente y más gravemente a los pequeños productores agrarios de este país. Ministro, ese Congreso de los Pueblos está informando en este momento, son las 7:38 minutos, que está comenzando el desmonte de las carpas, los cambuches que tenía en la Anunciatura. Ellos en el acuerdo de anoche se le comprometen a usted ¿a qué y en qué plazos, ministro? Se comprometen a eso que están haciendo. Debo reconocer que en algunas zonas, particularmente en las cruces en Tibío y en Pailitas, nos hicieron unas aperturas de vías intermitentes, pero es que el mensaje en zonas que tienen potencial turístico de que está bloqueada una vía es destrozar la posibilidad de desarrollar ese renglón de la economía. Mire, le voy a dar una cifra. En el departamento del Cauca, este semestre hemos tenido más de 40 bloqueos sobre la Panamericana. Todos los hemos podido resolver en menos de 24 horas, con excepción de 1 o 2 que duró un poco más, 48 horas. ¿Quién es el gran afectado? No solo el pequeño productor caucano, sino toda la economía de Nariño. Hombre, se le está haciendo un estrangulamiento a la economía de Nariño de una manera
terrible. Yo me he sentado con el gobernador, con los gremios, con los sectores sociales de Nariño. La gente está desesperada porque yo quiero que la gente entienda lo que es la empatía, que se ponga en los zapatos del campesino que a las 4 de la mañana ordeñó, esperó que el carro lechero llegara por la leche y no le llegó. Perdió sus 10, 12, 15 litros, que es de lo que vive, para venderlo porque no le llegó, pierde la leche. Y bueno, ¿y a quién le hacemos el daño? Pues terminamos haciéndole el daño a los más pobres de las regiones. Yo sí creo que las comunidades tienen que entender eso. Yo acabo, y le quiero contar esto, estamos en conversaciones con Naciones Unidas, con la oficina de Ruiz Massieu, del doctor Ruiz Massieu, para crear un ejercicio, intentar hacer un pacto de convivencia en el Cauca, para que la gente no vaya a las vías de hecho, no se enfrente interétnicamente entre etnias, no se enfrente dañándole la economía. Estamos en eso, ya Naciones Unidas va a ser el facilitador. Ministro, pero esto tiene un pero, y usted lo sabe mejor que yo porque usted estuvo negociando. Siempre hay una mano detrás que mueve los hilos. Usted tiene identificado este Congreso de los Pueblos y bloqueó en Pailitas, como usted lo dice, y bloqueó en diferentes regiones del país, y se metió al Ministerio del Interior, y se tomó la Nunciatura. ¿Quién está detrás del Congreso de los Pueblos? Eso hay mucho, eso es una organización social que está en muchas regiones del país. Yo no quisiera hacer afirmaciones tajantes porque terminan siendo peligrosas. Pero yo lo que sí quiero decir es que este gobierno, en el marco de una política de diálogo social, no entiende que hayan comunidades que para ganar políticamente le hagan daño a otras comunidades cerrándole sus vías, porque es que este gobierno habla con quien quiera hablar con el gobierno. Nosotros tenemos tal vez el viceministerio más fuerte de cualquier ministerio, es el viceministerio de Diálogo Social, que va hasta el último rincón de Colombia. En estos días nos hacían una crítica al Ministerio del Interior por una serie de convenios que tenemos con la policía para usar las aeronaves de la policía. Bueno, es para eso, es para llegar con agentes del Estado a los lugares donde nadie llega, y allá van, allá hablamos, estamos con la gente y tratamos de arreglar problemas, sí. Pero le entiendo, le hago la pregunta porque le entiendo que detrás de esta protesta, de estos bloqueos coordinados del Congreso de los Pueblos en diferentes partes del país, no solamente en Bogotá, por supuesto, vías importantes que afectan a miles de campesinos, ¿podría haber personas con intereses políticos? En todo bloqueo, en toda acción comunitaria, pues evidentemente hay un interés político. Yo no quiero meterme en el debate, yo le pido que me entiendan, para señalar qué intereses políticos hay atrás de cada bloqueo, pero es evidente que una acción, una movilización simultánea en varios departamentos del país, en varias carreteras. Sálgase del problema porque ni más faltaba, no quiero meterlo, porque yo sé quién está detrás. Lo dije ayer, y hay una mano, y es la mano que yo creo que todo el mundo sabe, pero pues por el otro lado entiendo que el gobierno está intentando hacer un proceso de paz con ese grupo, así que no vale la pena meterlo en rollos. Ministro, ya que está terminando la legislatura, si me permite, le hago una pregunta final sobre el Congreso. Estamos a 2 semanas de que termine este periodo en el Senado y en la Cámara de Representantes. Ayer le aprobaron mesada 14 para los militares, que tiene altura de reforma constitucional. Le están aprobando muchas cosas al gobierno, están aprobando la jurisdicción agraria, le están aprobando la reforma educativa, la pensional, a pesar del aval fiscal, está de un cacho. ¿Usted está satisfecho con el rumbo de los proyectos en el Congreso? Sí, señor Néstor. Además están demostrando una cosa que políticamente tiene un alcance impresionante, y se está demostrando que se pueden sacar reformas en el Congreso. Mire lo que pasó con la reforma, la ley estatutaria de educación. Terminó siendo un acuerdo de absolutamente todas las fuerzas políticas que tenían presencia en la Comisión Primera del Senado, incluyendo
la oposición, partidos independientes y partidos de gobierno. A punta de hablar, a punta de buenas formas, se pueden lograr este tipo de consensos y acuerdos. Y yo creo que vamos a terminar con una muy buena agenda legislativa, y debo reconocer que la gente está colaborando, está hablando. Yo esperaría que no nos hagan filibusterismo en el último debate de la reforma pensional, y que sean las ideas y los argumentos las que terminen privilegiándose por encima de las triquiñuelas que a veces se hacen. Pero yo siento en el Congreso un ambiente interesante. Ayer mismo, le quiero confesar, se lo dije al presidente: hombre, presidente, mire lo que está pasando. Y en el momento que estábamos conversando, que aprobada la estatutaria agraria, aprobada la estatutaria de educación y pasa a la plenaria del Senado, aprobada mesada 14, se votó la ley antitaurina, bueno, una cantidad de leyes que vienen saliendo, y yo tengo la confianza que dejaremos viva la reforma laboral y que saldremos adelante con la reforma pensional. Ministro, usted me dice que habló ayer, le entendí que habló ayer largo con el presidente del momento político. Sí, hablo mucho, de verdad. Soy tal vez de los funcionarios que pues tengo esa posibilidad y esa obligación por mi relación pues con el Congreso y todo. Pero si estamos de acuerdo en que está pasando políticamente, que el gobierno está logrando, y usted merece pues ahí el reconocimiento, que el gobierno está logrando unos proyectos y que ha logrado unos votos en la educación del Centro Democrático y en la mesada pensional de todos, la mesada para los militares de todos los partidos políticos. ¿Esto puede significar, ministro, algún cambio de la política o del ambiente político? ¿Cómo me gustaría que hiciéramos un alto en el camino, no nos diéramos tan duro, pensáramos un poquito más? Y cuando hablo me incluyo al gobierno, pero también incluyo a la oposición, incluyo a todos los actores de la vida política y social del país. ¿Cómo me gustaría que pensáramos de verdad en ese acuerdo nacional? Ojalá pudiéramos revivir un acuerdo nacional y relanzar una serie de retos. Este país tiene posibilidades gigantescas y muchas veces por nuestros enfrentamientos no vemos las posibilidades que tenemos. O sea, por darnos tan duro, no vemos que nos iría mejor si nos ayudamos en algunas cosas. Claro, mantengamos nuestras diferencias, pero debatámoslas donde se tienen que debatir. Pensar en este momento, digo, hablando de política, de un acuerdo nacional, recuerdo que fue el presidente Petro el que cambió el gabinete y sacó a ministros que, bueno, de diferentes partidos. Se rompió esa coalición original del gobierno. Si usted me está volviendo a hablar de un acuerdo nacional, ¿significaría el gobierno podría pensar en una recomposición del gabinete del gobierno? Es evidente que frente a un acuerdo nacional se puede pensar en esa posibilidad. Claro, esa es una decisión del señor presidente. Aquí estamos especulando, pero si usted me plantea que se haga un debate, a mí sí me gustaría, de verdad, a mí sí me gustaría que repensáramos bien las cosas todos e intentásemos empujar para el mismo lado. Yo sí creo que Colombia todavía tiene posibilidades para eso. ¿Usted le dijo esto al presidente? Se lo digo muchas veces. Él pues ha hecho unas convocatorias, él ha hablado de acuerdo nacional y bueno, y también yo he escuchado a algunos líderes de la oposición y en el Congreso he escuchado voces. Entonces yo creo que de pronto vamos a tener que escuchar más voces de las que llaman a juntarnos que los gritos que llaman a golpearnos. Claro, ministro, en ese escenario básicamente quedaría sin piso la idea de que se necesita una asamblea constituyente para sacar adelante las reformas. ¿Usted le comentó eso al presidente Petro? No, pues es que eso es evidente. Si el Congreso es un espacio en donde se están debatiendo cosas, se están haciendo acuerdos, se están saliendo cosas, ¿para qué vamos a buscar un espacio institucional distinto? Obviamente eso es lo que está demostrando los hechos. Eso es más que discursos, es lo que vamos a terminar. Mire, el 20 de junio con ustedes nos vamos a sentar a hacer una reflexión. Bueno, nos hundieron la de salud, necesitamos el acuerdo, porque mire lo que está pasando en la crisis de la salud. Pero eso es una decisión democrática, yo no puedo tampoco
sacrificar ni echar a la hoguera a quienes tomaron esa decisión. Cuando tomaron esa decisión, ellos dijeron, bueno, se necesita una reforma a la salud, bueno, hagámosla, aceptémonos. Pero sale pensional, pero queda viva laboral, pero salen las estatutarias que son fundamentales, pero salió el antitaurino, de pronto rescatamos el no al fracking, o sea, hay una cantidad de iniciativas legislativas, mesada 14. Néstor, la gente no ha dimensionado la importancia para 250,000 familias de antiguos miembros de la policía y del ejército que vuelvan a recibir su mesada 14. Esas son acciones y que hay que reconocerse al Congreso. Mire, la mesada 14 nos la votó todo el Congreso, oposición, independientes y gobierno. Sí se pueden hacer acuerdos. Sí, fue por unanimidad. Pero, ministro, si me permite decírselo con sinceridad, estoy intentando leerlo entre líneas. Usted lo que me está diciendo es que producto de esto, de que siente que están funcionando el Congreso, que puede haber unas discusiones razonables, que le están votando al gobierno, puede haber un viraje político del gobierno otra vez para reintegrar la unidad nacional. A ver, Néstor, estamos haciendo una reflexión, usted me está metiendo en líos, pero bueno, acepto que me meta en líos. Pero es que son los hechos a ver, en política los hechos traen consecuencias. Si los hechos son agresividad, si los hechos son bloqueo institucional, pues va a tener unas consecuencias. Pero si los hechos son como los estoy viendo, que se destraban las cosas, que la gente aporta, que se hacen acuerdos, que se hacen concertaciones, que pueden salir lo que la gente está demandando, pues tiene que tener otras consecuencias. Y las consecuencias políticas de una concertación es un viraje hacia la búsqueda de ese acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional no es solo lo que piense yo ni lo que piense el señor presidente, es lo que piensen todos los colombianos. Claro, el presidente es el jefe de Estado, tiene una posición de liderazgo gigantesca, pero es evidente que pues para hacer el acuerdo se necesita a los que pensamos de una manera, pero también a los que piensan de otra manera. A mí, yo soy terco en eso y a lo mejor me pego unos estrellones violentos, pero yo sí creo que en este país no están cerradas las posibilidades para un acuerdo. Ministro, yo estoy de acuerdo con usted, yo estaría muy contento si hay acuerdos. Tal vez no hay en la historia de Colombia un presidente que haya hablado más de acuerdo nacional que el presidente Gustavo Petro. Pero por el otro lado, ministro, tampoco hay un presidente más hostil con las instituciones. El presidente Petro todo el día habla contra los partidos políticos, contra los empresarios, contra las cortes. Que haya un acuerdo, que el gobierno esté hoy en plan, usted, ministro de la Política, en plan de plantear un acuerdo nacional, significaría, por otro lado, alguna clase de armisticio, de cambiar el tono desde el gobierno, desde la Casa de Nariño, ministro? Cambiémoslo todo, Néstor. Yo tenía un compañero que murió, compañero de la Comisión Primera del Senado, que tenía una frase que se volvió casi que un elemento de común repetición en el Congreso. En tono menor, decía el doctor Eduardo Enríquez Maya, y en tono menor le digo, sí, en el gobierno hemos hecho declaraciones fuertes, me incluyo, pero también comencemos a pensar qué ha pasado. O sea, han habido unas acusaciones, el yate de la primera dama, el avión que compró el presidente, una cantidad de locuras que terminan sacando de quicio a las personas. El día que le hicieron el operativo al hijo del presidente, hombre, ¿cómo filman a la esposa del hijo del presidente desnuda, embarazada, y luego filtran eso? Y eso salió de una institución. O sea, es que también yo creo que todos tenemos que bajarle el tono. Yo siento que todos tenemos que bajarle el tono. Ayudemos todos a eso. Si le bajamos todo el tono un poco, yo creo que las cosas ¿Dónde le firmo, ministro? Vamos a tener que hacer un acuerdo ahora que terminamos el 20. No, pero hablando en serio, es que eso me parece maravilloso, que haya cierto nivel de convivencia política. Hay que mantener las diferencias, pero si uno fuera capaz de bajarle un poquito a la agresividad, seguramente esto se traduce en un mejor ambiente. Pero ¿sabe, ministro, quién es el primero que tiene que arrancar esto? Y me da pena decírselo. Todos. No. El primero, ministro, no, con sinceridad, es el presidente de la República. La grandeza le corresponde a los gobernantes, ministro.
Y son los gobernantes los que tienen que dar el primer paso. Las oposiciones suelen ser mezquinas, suelen ser chiquitas, suelen ser cortoplacistas. Y es a los gobiernos a los que, si el presidente Petro cambia un poquitico de actitud, si se abre paso esta idea que usted me está dando esta mañana, que me parece gran noticia, de un acuerdo nacional, con todo lo que se desprenda de ahí, me parece que logramos convivencia política y logramos dejar de amanecer en plan de odiémonos los unos a los otros. Sí, además, yo no sé si a usted le pasa, Néstor, pero obviamente por el trabajo suyo y mío tenemos que estar pendiente de las redes. Oye, pero hay mucho odio, o sea, de verdad, yo entiendo que así funciona en casi todo el mundo, pero lo de Colombia ya es dramático, ya es una cosa, pero con unos síntomas bien complejos. Sí. No, yo sí creo que yo lo que le sugiero respetuosamente, ministro. Yo arranco sacando la bandera blanca. Mire lo que estoy diciendo hoy, Néstor. El ministro de la Política está diciendo que está viendo en el Congreso posibilidades de hacer acuerdos que no son simplemente declaraciones de alguien, son acciones que estoy viendo, y creo que la acción más importante va a ser el debate de la próxima semana de la reforma pensional, en donde tendremos diferencias, pero se tomarán decisiones, y creo que las diferencias, y yo hago de verdad ese llamado a los líderes de la oposición de la Cámara, en donde hay gente que yo aprecio y valoro profundamente, para decirles, mire, vamos al fondo del debate, tomemos decisiones, aceptemos decisiones de mayorías y mandémosle al país ese mensaje de que en medio de las diferencias podemos tomar decisiones y matarnos. Ministro, ¿y quién sería un buen componedor para llegar a ese acuerdo de bajarle el tono? Porque miro para atrás y el presidente Petro pues casó en las últimas horas y en los últimos días peleas con sus antecesores, incluso con el expresidente Juan Manuel Santos, que había sido una persona relativamente cercana a su gobierno. Y miro y no encuentro quién puede ser ese viejo sabio de la tribu que esté más allá del bien y del mal, para que ponga todas las partes sobre la mesa y se firme eso, que el armisticio, que usted dice, bueno, vamos a un cese, a bajarle el tono a la palabra. ¿Quién puede ser un buen componedor de todo esto? La iglesia, las iglesias, siempre en momentos de crisis en la sociedad, la espiritualidad ayuda mucho. Yo creo que ahí puede haber un espacio interesante. Yo estoy levantando la bandera blanca, mire, si usted revisa mis declaraciones, yo intento, probablemente en algún momento me equivocaré, pero intento es siempre tratar de construir. Hay muy pocas declaraciones mías agresivas contra alguien, y cuando me he equivocado no tengo temor en corregir, pero yo sí creo que todos debemos ayudar, y ahí hay un espacio gigantesco para la iglesia. Solo déjeme hacerle esta pregunta. Como usted me dice que el Congreso está funcionando, que habló ayer largo con el presidente Petro, para esta bandera blanca que usted está sacando, ¿usted tiene la autorización presidencial? ¿O el presidente lo va a llamar ahora y le va a decir, hola, Velasco, ¿usted qué es lo que está diciendo allá? ¿Qué banderas blancas? Si yo estoy con el tema de la constituyente, yo estoy en otras cosas. No, a ver, el presidente ha hablado de acuerdo nacional. Usted y yo lo hemos escuchado. Y lo hemos escuchado varias veces. Pues un acuerdo nacional. No, quiero saber si la idea de la bandera blanca es Velasco solito o es un tema hablado con el señor presidente. Yo esto lo he conversado. O sea, él no me ha mandado a decir, vaya, diga eso. A lo mejor recibiré o no me dirá nada o volveremos a hablar de ese tema. Pero es parte de lo que yo creo. Si uno quiere hacer un acuerdo nacional, tiene que, entre todos, y es una llamada a todos, tiene que morigerar un poco el debate. Yo estoy de acuerdo con usted, Néstor. Los primeros que tenemos que dar el paso somos quienes gobernamos, porque quienes gobiernan en una sociedad tienen ciertas ventajas frente a los que están por fuera del gobierno. Eso hay que decirlo con toda claridad. Entonces somos los llamados a dar los primeros pasos, pero fíjese que los estamos dando. Aurora, la ministra de Educación, a pesar de que compañeros suyos del proyecto político fueron muy duros con ella,
pero creo que hizo bien en intentar lograr ese acuerdo para sacar la ley estatutaria de educación. No se sacó perfecto como alguna gente quería, con un sesgo ideológico claro, pero bueno, va saliendo y nos vamos acercando. Es que en una sociedad siempre tenemos que entender que nosotros somos los demás de los demás y que tenemos que oír a esos demás. Sí. Ministro, para terminar, solamente un sí o un no, porque no quiero meterlo en más rollos de los que ya lo he metido. Acuerdo nacional, en términos reales, en la política de verdad, en la práctica, ¿significaría cambios en el gabinete, que entrarían caras nuevas, diferentes al gabinete? Si en este país somos capaces de hacer un acuerdo nacional, yo recomendaría eso. Claro, todos tenemos, los que estábamos en el gabinete, tendríamos que decir, chao, dejemos que el gobierno y el presidente, pero obviamente un acuerdo para hacer reformas, no para mantener lo mismo, un acuerdo para hacer las reformas que necesita el país, reformas habladas. Ok. El ministro del Interior, el ministro de la Política, son las 8 en punto. Ministro, feliz día. Mil gracias, Néstor. Creo que va a tener un día ocupado, ministro. Y espero que salga de los rollos. Bueno, el ministro es una buena noticia. El ministro del Interior, sí, siempre y cuando sea ocupado en serio o desocupado, porque puede ser que reciba la llamada más rápido de lo esperado, Néstor. No, pero seamos optimistas. Gracias. No, gracias que está pensando distinto al gobierno. Seamos optimistas. Yo creo que el extraño caso. Traducción. Esta es la versión, Héctor, la verdad, del ministro del Interior. Pero hay alguien sensato hablándole al oído del presidente, diciéndole, paremos esta guerra confrontación y esta cosa confrontacional permanente. El presidente Petro, pues es el gran confrontador de este país. Entonces, de momento, tampoco nos vamos a llenar de ilusiones. Esto es Velasco hablándole al presidente Petro. Yo creo que el ministro Velasco le dijo, esto prueba que con acuerdos es posible. Y es un camino, Néstor, y es un camino de solución de problemas, es un camino de ganar espacios para gobernar.